Hola, muy buenas tardes. Habla evangelista Elizabeth Lizárraga. Que el favor de Jesucristo esté con ustedes. El favor supernatural, sobrenatural de Jesucristo los acompañe. El favor de Jesucristo es donde se abren puertas de bendición supernaturales para bendecirlo en, económicamente, en la salud, pero primordialmente espiritualmente, para que crezca en la palabra de Dios de forma supernatural y y de mucha bendición. Aquí estoy en Radio Bendición FM 103.3 todos los miércoles a las 5 de la tarde, mis hermanos y hermanas. Y cualquier persona que me esté escuchando, bienvenidos a Radio Bendición FM 103.3 para que usted sea bendecido y para que usted conozca la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Y para que usted sepa que el día que usted decida recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene a un Padre en el cielo que se llama Yahweh, Jehová, el gran yo soy. Amén. Y también que usted será salvo a través del Señor Jesucristo. Que usted puede venir al Señor Jesucristo a pedirle perdón por sus pecados, así sea el peor pecado que usted haya cometido aquí en la tierra. El Señor Jesucristo tiene todo el poder y autoridad para perdonar ese pecado. Así es que con confianza, acérquesele a pedirle perdón al Señor Jesucristo para que usted sea salvo y tenga vida eterna. Y que sea escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Amén. Que su nombre sea escrito con la sangre de Jesucristo en el libro de la vida. Amén. Pues el día de hoy mi ministerio se llama Espíritu Santo y Fuego y el amor de Jesucristo. El día de hoy el Espíritu Santo me dio el tema que se llama Fortalece tu fe. Esta semana el Espíritu Santo me dio este tema de fortalecer nuestra fe y al final ya terminando casi el programa, voy a hacer una oración para que el Señor, para que nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nos dé el don de la fe, que ya es un don, el don de la fe es cuando ya el Señor nos contesta las oraciones de forma supernatural, sobrenatural. Ya es a otro nivel más fuerte que una fe normal, ¿sí? Entonces ahí es usted empoderado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es muy importante porque el Espíritu Santo quiere, es su voluntad de Él impartir el don de la fe, que ya estamos hablando del don de la fe, donde el Señor contesta nuestras oraciones por medio de la intercesión orando por otras personas, por otros hermanos, otras hermanas, o peticiones de oración, ¿verdad? Que nos hacen hermanos o hermanas o personas que necesitan de la ayuda de Dios. Entonces, ya es a otro nivel más fuerte, supernatural, en el reino de Dios, el don de la fe. Entonces, yo les voy a invitar a el capítulo que habla de la fe, de lo que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo han contestado oraciones, han ayudado al pueblo de Dios. Ahí hay muchos ejemplos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que ese se le conoce como el capítulo de la fe. Entonces yo los invito a que ustedes abran su Biblia si quieren conocer cómo a estos hermanos y hermanas de la Biblia, cómo Dios contestó sus oraciones.
al ver la fe de hoy ellos, váyase a Hebreos capítulo 11. Y el primer verso bíblico que les voy a leer, qué es la fe, ¿sí? Les voy a leer a ustedes aquí de la Biblia, de la palabra de Dios, qué es la fe. Les voy a leer Hebreos 11, verso número 1. Es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que aquí es cuando oramos con fe fuerte, creyendo que el Señor va a contestar nuestras peticiones de oración, aún no mirando en lo físico, pero presentamos esas peticiones de oración en lo espiritual, ¿sí? En el Espíritu de Dios. Porque ya como hermanas y hermanos que caminamos obedeciendo la palabra de Dios, ya debemos caminar más en el Espíritu de Dios y no en la carne. Cada vez que uno va creciendo en la palabra de Dios, la carne, nuestros deseos mundanos, pecados, esos tienen que irse terminando en nuestra vida. Tenemos que renunciar a ellos para que cuando a través de leyendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, va creciendo la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando la presencia del Espíritu Santo va creciendo en nuestras vidas internamente, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, internamente va creciendo la llenura en nuestra mente, en nuestro corazón del Espíritu Santo. Entonces, ya empezamos, ahí es cuando se dice que empezamos a caminar ya más en el Espíritu de Dios y no en la carne, no en lo mundano, no en el pecado, ¿sí? Entonces, como dice aquí Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, cuando hacemos intercesores de oración o presentamos las peticiones de oración en el trono de Dios, en el trono de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está sentado a la derecha de nuestro Dios Padre, Yahweh, Jehová. Cuando presentamos estas oraciones en el trono de Dios, de forma en el Espíritu de Dios, las presentamos ahí en el trono de Dios, entonces ahí es cuando tenemos que tener fe y creer que Él va a contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones de oración. Creer con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, creer que el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Pero ahí también uno tiene que, por fe, ¿sí? Tener fe. Tiene que tener uno también, desarrollar la paciencia también, porque esas peticiones de oración, nuestro Dios, Padre Jehová y Jesucristo las van a contestar de acuerdo al tiempo perfecto de Dios, de ellos, ¿sí? A su tiempo. Tiene el tiempo perfecto y también esas peticiones de oración las va a contestar también si están alineadas con la palabra de Dios. Sí tenemos que tener mucha fe que Él va a contestar nuestras peticiones de oración, pero también nos tenemos que asegurar que esas peticiones de oración por fe, que están alineadas y están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si usted presenta una petición de oración,
y no está alineada a la palabra de Dios, Él no la va a contestar. Él no la va a contestar porque no va de acuerdo a su palabra. Por eso es tan importante que usted lea la palabra de Dios, las sagradas escrituras, todos los días, para asegurarse que cuando usted ora, creyendo a través de la fe que usted tiene, que Dios las va a contestar, y sabiendo, teniendo seguridad que sus oraciones van a ser contestadas porque se alinean con la palabra de Dios, ¿sí? Porque si usted no estudia la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, ¿cómo usted va a presentar oraciones en el trono de Dios, mis hermanos y hermanas? Dígame usted, ¿con qué seguridad usted va a tener que nuestro Padre Dios, Yahweh, en el nombre de Jesucristo, va a contestar esas oraciones? Dígame usted, no hay seguridad. Si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios todos los días, no va a haber esa seguridad. Porque uno, antes de presentar esas oraciones a través de la fe fuerte, que Él va a contestar esas oraciones, tiene que tener esa seguridad, uno, de que van de acuerdo a sus sagradas escrituras. Está alineada esa petición de oración de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, también eso es muy importante. Cuando uno pide por fe, creyendo que Él va a contestar nuestras oraciones, también tenemos que creer en lo correcto, ¿sí? Que es que esté alineada esa petición de oración con la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Voy a leerles el siguiente verso bíblico. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí? Muchas veces cuando nuestra fe es débil, no está fortalecida a través de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, porque si usted siente que su fe no está muy fuerte, está débil, también le tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo, que cuando usted ore, mi hermana y hermano, pedirle al Espíritu Santo que le fortalezca su fe, ¿sí? Así, fortalecida la fe a través del Espíritu Santo, nos ayuda a creer en lo que no se mira, ¿sí? Porque las cosas que no se miran son las eternas, son las supernaturales, son las sobrenaturales, son las que se van a manifestar en lo físico de forma gloriosa, de forma maravillosa, se puede manifestar en forma de un milagro, una señal, una maravilla, ¿sí? Se pueden presentar de esa forma cuando uno con fe, con una fe fuerte, supernatural, sobrenatural, cree en lo que no se mira, ¿sí? En lo espiritual, porque nuestro Dios es espíritu. A Él se le alaba en espíritu y verdad. Amén. La palabra lo dice. Entonces, aquí como nos dice 2 Corintios 4:18, no mirando los otros las cosas que se ven, sino la que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, usted ya tiene la seguridad que su petición de oración a través de su fe ya fue presentada en el trono de Dios. Y usted tiene la seguridad que está alineada con la palabra de Dios, ¿verdad? También. Entonces, uno no se tiene que desesperar
por lo que mira en lo físico, porque muchas veces usted no lo va a mirar en lo físico, pero nuestro Dios ya está trabajando. Él ya escuchó con esa fe fuerte que usted tiene, Él ya escuchó su petición de oración. Él ya está trabajando y esa petición se va a manifestar en la tierra de forma supernatural, sobrenatural, en su tiempo perfecto de Él. En el tiempo que Él cree que va a llegar de forma perfecta en su vida. Cuando Él cree que más lo va a necesitar, en el nombre de Jesucristo. Porque muchas veces Él no contesta las oraciones porque Él todavía en esas personas que estamos orando está trabajando Él con esas personas. Quizás a través de usted o a través de otros hermanos o hermanas cristianas. Por eso, entonces, no se debe de desesperar y creer con mucha fe que Él ya escuchó sus peticiones de oración. Y no rendirnos, aferrarnos a la palabra de Dios, a creer con fe que Él ha escuchado nuestras peticiones de oración. Y en lo que Él contesta nuestras peticiones de oración, seguir creciendo en la palabra de Dios. Seguir nosotros avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Seguir ministrando, orando por esas personas por las que presentamos esas peticiones de oración. No rendirnos, ¿sí? Asegurándose que usted es guiado por el Espíritu Santo hasta dónde ministrar esa persona. Porque muchas veces el Espíritu Santo, Él solo nos usa por una temporada. Y después el Espíritu Santo entrega a esas personas a otros hermanos o hermanas en Jesucristo para que sigan ministrando a esa persona, a ese hermano o hermana o por quien le pidieron oración, ¿sí? Entonces, si usted no le tocó mirar la respuesta de Dios de oración, que su fe no se debilite. Seguir creyendo con fe fuerte que el Señor está trabajando por esas personas por las que presentamos oraciones con esa fe fuerte de seguridad, creyendo que Él nos ha escuchado. Amén. Entonces voy a leer Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí en este verso bíblico dice que por gracia, por regalo de Dios, todos los que ya somos salvos, que ya tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que ya lo hemos aceptado, está con nosotros, que fue por medio de la fe que tuvimos, por eso fuimos salvos. Primero, por gracia, porque fue un regalo de Dios, la vida eterna es un regalo de Dios para nosotros. Pero ¿qué lo activó? ¿Qué activó que uno fuera salvo, que tuviera vida eterna? La fe. Fue que nos activó para creer por fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, Yahweh, Jehová, y que por medio de Él nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna, ¿sí? Entonces, pero aquí ya es algo sobrenatural. Ya la fe, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo por fe, ya es una fe, aquí ya es un don, se convierte, es un don sobrenatural, la fe de salvación, cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Porque en ese momento se nos perdonan nuestros pecados, en ese momento obtenemos la vida eterna, en ese momento nuestros nombres son escritos en el libro de la vida con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero. En ese momento nos convertimos en hijos
o hijas de nuestro Padre Dios Jehová. Y en ese momento empieza la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Por eso ya estamos hablando aquí que cuando es fe, de cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya aquí es el don de la fe, ya es algo supernatural, ya es algo sobrenatural, ya es algo del reino de Dios, ya es algo de la presencia, de la gloria de Dios que es nuestro Padre Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, aquí también tengo una notita que hice. ¿Quién escribió el libro de Efesios? El apóstol Pablo escribió el libro de Efesios, que fue el verso que les acabo de leer, Efesios 2, 8, 9. Fue el apóstol Pablo quien escribió el libro de Efesios. Aquí también puse otra notita. ¿Qué es un don según la Biblia? Les voy a explicar qué es un don. Ahorita ya empezamos a hablar el don de la fe, pero hay varios dones, ¿sí? Que el Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, nos imparte. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el don de la fe, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué es un don según la Biblia? Los dones espirituales son bendiciones o capacidades, habilidades que Dios nos da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los imparte de acuerdo a su voluntad. Amén. Los dones del Espíritu Santo se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor, quienes aman a Dios, Padre Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, y se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, sus mandamientos, se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, sus mandamientos, estatutos, y estos dones son utilizados con su prójimo en el pueblo de Dios y son para bendecir, liberar, restaurar, edificar al pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es un don. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de los dones que son impartidos por el Espíritu Santo. Pero como les digo, nos vamos a enfocar, aquí el tema es fortalecer tu fe, ¿sí? Que ya es algo más fuerte que es pedir el don de fe, ¿sí? Si no lo tenemos, si notamos que seguido se nos debilita esa fe cuando presentamos nuestras peticiones de oración, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y entra así como la duda, ahí como que ya es una señal que nuestra fe no está debilitada, ¿sí? Que necesitamos, número uno, pedirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe, pero también hay algo más fuerte, sobrenatural, que es pedir el don de la fe, que el Espíritu Santo nos imparta el don de la fe, pedirlo de forma humilde y humillada en nuestro corazón, teniendo la seguridad que ese don de la fe lo vamos a utilizar para hacer el bien al prójimo, para edificar, restaurar, liberar, edificar al pueblo de Dios. Amén. Entonces, aquí yo les voy a presentar algunos ejemplos de dones espirituales, aparte del don de la fe, ¿sí? Puede ser palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento, don de sanidad, don de poder de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de diversas clases de lenguas, don de interpretación de lenguas. Entonces, esos son nomás de un ejemplo de los demás dones que existen, que uno los puede pedir al Espíritu Santo que sean impartidos, ¿sí? Esto es todo para, como les explicaba, bendecir, liberar, restaurar, edificar al pueblo de Dios, hermanos o hermanas, o a nuestro prójimo, para hacer el bien, que sean utilizados de acuerdo a su palabra de Dios, asegurándonos que caminamos en santidad también, es muy importante, ¿sí?
para cuando uno ya um, empieza ¿cómo se diría? A practicar los dones del Espíritu Santo, utilizarlos para el pueblo de Dios, para nuestro prójimo, hay que asegurarnos también que lo vamos a hacer de forma correcta, en santidad. ¿Sí? Caminar en santidad y con un corazón puro, lo más que nos podemos esforzar, mis hermanos y hermanas. Sé que no somos perfectos, sé que tenemos muchas fallas, pero por eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalezca, ¿sí? Para ser nosotros de bendición a nuestro prójimo, ser nosotros de bendición para el pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios hay muchas necesidades, mis hermanos y hermanas. Hay mucha necesidad de diferentes tipos, económica, espiritual, física. Tenemos hermanas y hermanos que padecen enfermedades, que el enemigo los ha atacado de esa forma, porque realmente la voluntad de nuestro Padre Dios y Jesucristo es que seamos sanos. La voluntad de Él es que este cuerpo hermoso, milagroso que nos ha dado, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, la voluntad de nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo es que esté sano, ¿sí? Entonces, también el enemigo está atacando al pueblo de Dios con enfermedades. Entonces, si nosotros, el Espíritu Santo nos ha elegido para darnos dones, Él nos imparte dones, pues hay que utilizarlos, mis hermanos y hermanas, para liberar al pueblo de Dios, para edificarlo, restaurarlo, bendecirlo en diferentes áreas de su vida, ¿sí? Para nosotros ser más eficaces, más eficientes para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, para ministrar nuestras hermanas o hermanos o para ministrar aquella alma perdida que necesitamos presentarle el Evangelio para que sea salva, para que conozca a nuestro Señor Jesucristo y no se vaya a ir al infierno, ¿sí? Porque como yo les he explicado en previos programas, mis hermanos y hermanas, que en menos de microsegundos, tristemente, una gran cantidad de personas inconversas se están yendo al infierno. Tristemente. Es duro decirlo, es difícil decirlo, pero es mi responsabilidad en este púlpito ungido donde estoy sentada, es mi responsabilidad decirles la verdad. Por más difícil o dura que se escuche, es mi responsabilidad yo obedecer la palabra de Dios y decirles lo que es, lo que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, voy a leerles el siguiente verso bíblico, porque aquí el Espíritu Santo me guió a escribir mis notas para compartirlas con ustedes, que fueran de bendición, de edificación, de restauración, de liberación. El Espíritu Santo me guió para escribir estas notas y compartirlas con ustedes. Él sabe lo que el pueblo de Dios necesita. Él sabe los que me están escuchando. El Espíritu sabe lo que las personas necesitan, las que me están escuchando en este momento. Él sabe, el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que este verso bíblico de Hebreos 11:6, que déjenme les digo, aquí tengo otra notita. Les quiero decir quién escribió el libro de Hebreos. Déjenme aquí lo leo.
El libro de Hebreos, pues todavía no se sabe muy bien quién escribió el libro de Hebreos, ¿sí? Aquí hay un misterio todavía de quién escribió el libro de Hebreos, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Ese detalle me llamó la atención porque es el único el libro de la Biblia, es el único libro que es un misterio todavía. No se sabe bien, muy bien quién escribió ese libro de Hebreos, ¿sí? Se tiene que estudiar todavía más a profundidad. Tengo fe que en el futuro el Señor va a ir revelando más y más de su reino aquí en la tierra, porque pues Jesucristo va a regresar y nuestro conocimiento se va a incrementar. Lo dice la palabra. Jesucristo ya se está preparando para regresar, porque Él va a regresar, mis hermanos y hermanas. Él se está preparando, quizás ya viene en camino, no sé, pero ya saben que para Dios un día son 1000 años. Entonces ya se han de imaginar, ¿sí? Pero que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, hay que estar preparados, ¿sí? Hay que estar bien estudiados de la palabra de Dios, porque Él quiere que crezcamos en su palabra. Hay que utilizar el ministerio. Si usted tiene un llamado a ministerio, hay que obedecer el llamado y obedecer de llevar a cabo ese ministerio, ¿sí? Para alcanzar almas en lo que le haya llamado, que sea su ministerio, ¿sí? Entonces, Él quiere que obedezcamos su llamado. Y con mucha fe recibimos ese llamado de obediencia. Amén. Voy a leerles Marcos 11:24. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Aquí dice claramente este verso bíblico que hay que creer con esa fe ferviente, con esa fe de fuego, con esa fe poderosa. No dejar, mis hermanos y hermanas, que se nos debilite la fe. Pedirle que el Espíritu Santo nos fortalezca esta fe, ¿sí? Para que esta fe se convierta con el permiso y voluntad del Espíritu Santo en una fe supernatural, sobrenatural. Ya teniendo una fe sobrenatural, ya teniendo el don de fe sobrenatural, ya veremos más en nuestros ministerios, en nuestras vidas, los milagros, señales y maravillas de nuestro Padre Dios y Señor Jesucristo aquí en la tierra. En la presencia y gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Porque mis hermanos y hermanas tenemos que estar preparadas para ese reavivamiento que viene en camino. No sabemos todavía el día, la hora, pero hay que estar preparadas o preparados, ¿sí? Hay que pedir el don de la fe, pedírselo al Espíritu Santo para que ya esas señales, milagros y maravillas se vayan manifestando más en nuestros ministerios, para la gloria de Jesucristo, para el Todopoderoso, para el León de Judá, el Señor Jesucristo, para el Rey de Reyes de Israel, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo los invito, mis hermanas y hermanos, a que pidan al Espíritu Santo con un corazón limpio, humillado, humilde, caminando en santidad, con un corazón puro,
a lo que más usted se puede esforzar para que usted utilice ese don de fe, que ya es un don algo más poderoso, supernatural, sobrenatural, en obediencia y de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Utilizarlo correctamente. Correctamente. Uno se tiene que asegurar, mis hermanos y hermanas, que tenemos que caminar en santidad. Es importante, muy importante. Porque estoy segura que usted, si ya tiene años en la palabra de Dios, si ya ha sido cristiano, que conoce al Señor Jesucristo ya por unos años, usted sabe muy bien que está muy claro que sin santidad no vamos a mirar a Dios. Y sin santidad no vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, tampoco. Que en un programa futuro les voy a predicar sobre la Nueva Jerusalén, ¿sí? Que está en el libro de Apocalipsis. Ese tema de la Nueva Jerusalén a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, desde que yo les voy a dar así un breve testimonio de mí. Mis primeros años de cristiana, a mí siempre el Espíritu Santo me empezó a hablar de la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, con piedras preciosas, con sus 12 puertas, que son perlas. Y hay más de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero eso será otro tema, pero yo cuando recién recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, uno de los primeros temas que Él me empezó a hablar fue de la Nueva Jerusalén, que a mí me impresionó mucho de forma hermosa, maravillosa, solo de imaginar cómo es esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero para poder entrar a la Nueva Jerusalén, tenemos que caminar en santidad, porque nadie va a entrar a la Nueva Jerusalén sin santidad. Claramente lo dice el libro de Apocalipsis. Y todo aquel que lee el libro de Apocalipsis recibe una bendición especial, ¿sí? Entonces le recomiendo que lea el libro de Apocalipsis, así para que ya esté familiarizado en el futuro que le presente el tema de la Nueva Jerusalén, ya usted esté más ubicado en la palabra de Dios y sepa de lo que estoy hablando, que la revelación del Espíritu Santo llegue más clara a su vida cuando llegue a ese tema. Amén. Entonces, perfecto, muy bien. Todavía tengo aquí un tiempo para seguir aquí compartiendo la palabra. Entonces, voy a leerle Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Ven? Aquí lo dice. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, el Señor nos pone a prueba, también cuando presentamos las peticiones de oración, produce paciencia. Muchas veces, algunas peticiones son contestadas rápidamente, mis hermanos y hermanas. Así es. Muchas veces se pueden presentar, oramos y a la hora siguiente ya Dios nos contestó nuestra petición de oración, pero otras no. Tarda en contestar. Entonces aquí es donde en este verso bíblico nos dice, produce paciencia. ¿Y qué quiere decir? Que Dios quiere que desarrollemos la paciencia, que Dios quiere que confiemos en Él, que Dios quiere aquí que no se nos debilite la fe, que no se nos debilite esa fe, y que desarrollemos, para que no se debilite esa fe, necesitamos desarrollar la paciencia. ¿Qué es? La paciencia es esperar, confiar en nuestro Padre Dios y Jesucristo, que Él va a contestar esa petición de oración en el año, en el mes, en el día, en la hora, el minuto perfecto, en su tiempo perfecto, supernatural, sobrenatural de Él. Amén. Entonces aquí claramente este verso bíblico nos pide que cuando presentemos nuestras peticiones de oración,
Él quiere que desarrollemos la paciencia, que seamos pacientes y que creamos en Él. Y número uno, que no se nos debilite la fe. Así es que, como yo le vuelvo a comentar aquí, si usted se siente así que su fe está dudando, que se le está se siente débil en su fe, de repente usted mismo no cree en la palabra de Dios, de forma urgente yo le digo, mi hermana y hermano, que por favor, antes de acostarse o ahorita de inmediato, le pida al Espíritu Santo que le fortalezca su fe. Amén. Para no llegar a ese punto de tambalear, ¿sí? De tambalearnos en nuestra fe, ¿sí? Porque eso también es peligroso, porque por ahí puede entrar el enemigo también a atacarnos y no queremos eso. Amén. En el nombre de Jesucristo, se los digo. Amén. Entonces, les voy aquí a leer. Aquí está, aquí me gusta mucho aquí esto que les voy a leer, ¿sí? Es uno de lo que a mí en mi caminar con el Señor Jesucristo me ha llamado la atención, que dice aquí, dice, Jesús sana al siervo de un centurión, ¿sí? Entrando, les voy a leer Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Y les quiero decir también que el libro de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo y fue el único libro que escribió el apóstol Mateo, ¿sí? Así me gusta como informarme más a mí, ¿sí? Cuando yo leo un verso bíblico, me fijo el apóstol, o sea, quién lo escribió, el nombre, por ejemplo, aquí es Mateo, y me gusta saber, a mí informarme como un poquito más quién fue el que escribió ese libro, ¿sí? Y aquí dice que Mateo, el apóstol Mateo, escribió el libro de Mateo, el libro que nosotros leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Yo me gusta leer principalmente la Reina Valera 1960 y sí utilizo otras traducciones de Biblia, pero como apoyo, sí, pero mi principal es Reina Valera 1960 y otras traducciones de apoyo. Hasta un diccionario bíblico también lo utilizo de apoyo, ¿sí? Así que si usted es nuevo en el Señor Jesucristo, cómprese su Biblia versión Reina Valera 1960. Amén. Ok, entonces les voy a leer ¿sí? Es Mateo 8, 5, 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mí, siervo, haz esto y lo hace. A su siervo del centurión, ¿sí? Cuando le da órdenes y las hace, ¿sí? Entonces aquí, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, él mismo admiró la fe del centurión. Admiró que el centurión al
al creer en el Señor, el centurión, al pedir con mucha fe, el centurión, que al pedirle que su criado fuera sanado, es porque el centurión le pidió mucha fe y en ese momento, en el Antiguo Testamento, él al pedirle con mucha fe, por eso el Señor le contestó su petición de curar, de sanar a su criado. Entonces, esta fe es la que el Señor busca en nosotros, como el centurión. Porque en ese momento el centurión también creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y mis hermanos y hermanas, el centurión no tenía redes sociales, no tenía un celular para consultar quién era Jesús. El centurión en aquellos tiempos, pues casi tampoco había así libros, ¿verdad? Que utilizamos de apoyo, de investigación, ¿sí? En aquellos tiempos del centurión no había televisiones, no había programas de documentales, de bíblicos así. Entonces, imagínense la fe de centurión. Por eso el Señor Jesucristo le admiró tanto, porque fue una fe que creyó más que nada que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, que no tenían las fuentes de información que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, esta fe le agradó mucho al Señor Jesucristo, por eso sanó a su criado, a su criado del centurión. Entonces, aquí voy a volver a leerles. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A mí me gustaría que yo, cuando presento mis peticiones de oración en el trono de Dios Padre a través del Señor Jesucristo, a mí me gustaría que el Señor Jesucristo pensara de mí así, que en ninguna parte he encontrado la fe que Elizabeth tiene. Pero pues más me gustaría que el Señor Jesucristo fuéramos muchos, ¿verdad? Una multitud de cristianos, hermanos cristianos y hermanas cristianas, que el Señor dijera: ay, este pueblo mío no he encontrado fe más fuerte en otro lugar que el pueblo mío aquí en la tierra, ¿sí? Su rebaño, nosotros somos su rebaño, ¿sí? Así me gustaría que el Señor, así como pensó el Señor Jesucristo del centurión, así me gustaría que pensara de mí el Señor Jesucristo, honestamente, ¿sí? Y pues también me gustaría de todo corazón que también pensara de usted, mi hermano y mi hermana, cuando usted presentara sus peticiones de oración. Amén. Qué poderoso. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho, y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, 5, 13. Aquí ustedes pueden leer en Mateo 8, 5, 13, donde Jesús sana al siervo del centurión, al siervo, al criado, aquí como dice, así dice, del centurión. Entonces, se fijan, aquí hay una clave, dice, aquí yo le encuentro aquí una clave que dice: ve, así Jesucristo le dijo, ve y como creíste te sea hecho, y tu criado fue sanado, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sí, aquí lo que dice, también aquí lo que dice es: ve y como creíste te sea hecho, ve y como creíste te sea hecho. O sea, aquí es de acuerdo al nivel de tu fe que sea tu petición de oración contestada. ¿Sí? Aquí también nos está diciendo el Señor Jesucristo: yo te voy a contestar tus peticiones de oración, pero de acuerdo al nivel de tu fe.
¿sí? Entonces, por eso es importante, mis hermanas y hermanos, que pedirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe. Entonces, voy aquí a hacer una oración porque ya pronto se nos acaba aquí el programa. Ya tengo unos minutos para que aquí se termine mi hora, aquí en Radio Bendición FM 103. Déjenme, voy a hacer una oración, ¿sí? Padre mío Jehová, Yahweh, el gran yo soy, te pido el día de hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que a través del Espíritu Santo, bello y hermoso y poderoso y fuerte, que a través del Espíritu Santo fortalezcas nuestra fe. Te pido, Espíritu Santo, si es tu voluntad, impartir el don de la fe, que es una fe supernatural, sobrenatural, para ver milagros, señales y maravillas en nuestros ministerios, para ver señales, milagros y maravillas en nuestra vida diaria, en nuestras familias, en nuestro prójimo, en tu presencia y en tu gloria. Si es tu voluntad, Espíritu Santo, hermoso, poderoso, imparte el don de la fe a todo aquel que me está escuchando el día de hoy, hermana, hermano en Jesucristo. Te pido, Espíritu Santo, de una forma humilde y humillada y con respeto, Espíritu Santo, mucho respeto, que impartas el don de la fe para que nosotros podamos ver tus milagros, maravillas y señales y milagros de sanidad supernaturales, sobrenaturales y milagros de crecer espiritualmente a través de tu palabra de forma sobrenatural, que los veamos aquí en la tierra.